Hola a todos, todas y todes. Soy el hermano Esteban Marcos Gómez. Pertenezco al Centro Cristiano Internacional Anahuín, una iglesia aquí en Argentina, adscripta a la Comunión Anglicana Libre Internacional, Iglesia Episcopal Libre Internacional. Dentro del Centro Cristiano Internacional Anahuín, soy presbítero de la comunidad de Santo Cura Brochero, en la localidad de Tancacha, Córdoba, y también soy hermano servidor general de la Hermandad de los Siervos y Siervas del Amor de Jesús, una comunidad religiosa. Aparte de mis tareas pastorales dentro de la iglesia, también me dedico como trabajo secular. Soy licenciado en psicología con formación en sexología y perspectiva de género. Sí conozco que en nuestro país existe la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150, que fue aprobada en el año 2006, en la cual se insta a todos los establecimientos educativos de los 4 niveles de educación, nivel inicial, nivel primario, secundario, terciario y nivel superior o universitario, a que transversalmente desarrollen contenidos de educación sexual dentro de todos los espacios curriculares. Esta ley, como todas, tiene carácter de obligatoriedad, de ahí a que se lleve a cabo en todos los niveles y en todas las instituciones educativas. Si bien se había dado un plazo de 3 años, no es fácil y no se da en todos los establecimientos. La iglesia a la cual pertenezco tiene una posición abierta, una posición positiva frente a la educación sexual integral. Somos una iglesia inclusiva. Esto quiere decir que todos, todas y todes están invitados, son bienvenidos dentro de nuestras comunidades eclesiales, y tanto en la parte celebrativa como en la parte sacramental, como en la parte pastoral. También buscamos acompañar a las personas hacia un desarrollo integral, ¿sí? Un desarrollo integrado de personas sexuadas dentro de nuestras comunidades en las distintas etapas de crecimiento, a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a las personas de la tercera edad, donde buscamos que la vivencia de la sexualidad sea una vivencia positiva, una vivencia donde el placer, el amor, la comunicación tengan lugar dentro de la vivencia de la sexualidad. Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, nuestra iglesia tiene una posición también abierta, positiva. Partimos de la base de que son derechos comunes a todas las personas. Particularmente de los derechos sexuales, sostenemos y potenciamos que las personas puedan vivir libremente su sexualidad y puedan expresar aquella sexualidad autodeterminada a partir del género, distintas expresiones de género, distintas expresiones de la sexualidad humana. Buscamos justamente el desarrollo de una vida sexual plena, una vida sexual integrada a la persona, porque partimos de una idea de la sexualidad amplia, donde no reduccionista. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos referimos únicamente a lo coital o a lo genital cuando hablamos de sexualidad, sino que la sexualidad abarca a toda la persona, porque tenemos que pensar y sostener que la persona es un sujeto bio, psico, social y sexual. Entonces, a partir de eso, cualquier acto, cualquier comportamiento es sexual, ¿sí? Tendemos socialmente a reducir al acto sexual a lo coital o al acto sexual a lo genital, propiamente dicho. Sin embargo, todo acto humano es un acto sexual. Cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué roles desarrollamos, todos esos
actos son sexuales porque justamente somos sujetos sexuados. Entonces, por lo tanto, la sexualidad es parte indiscutida e inherente a la naturaleza humana, por lo tanto es un derecho universal. Esta visión amplia de la sexualidad humana nos permite no reducirla a lo meramente biológico. Ustedes fíjense que les digo que el ser humano, la persona, es un sujeto psicosocial y sexual. Fíjense que no ubico a lo sexual o a la sexualidad dentro de lo biológico, que si bien obviamente la biología participa, ¿sí?, en lo sexual, pero no es determinante, ¿sí?, porque podemos concebir a la sexualidad humana como un constructo cultural. Por lo tanto, va a variar, ¿sí?, o va a ser diferente en los distintos contextos culturales. Podremos observar que la sexualidad no se expresa de la misma manera en África, en América Latina, ¿sí?, en Europa, en Asia, en Oceanía. Fíjense que entonces no podemos reducir meramente lo sexual a lo biológico, que eso es muy común también dentro del imaginario social y dentro del imaginario de muchas iglesias, ¿sí? Reducen lo sexual a lo meramente biológico y lo determinan desde esa manera, que incluso les puedo llegar a decir también que la biología también está atravesada por la cultura. Y el hecho de que, por ejemplo, se haya decidido de que, por ejemplo, si hablamos del sexo cromosómico, XY sea varón y XX sea mujer, también es una construcción científica dentro de un contexto cultural determinado. Entonces, es imposible que podamos concebir a la sexualidad humana no atravesada por la cultura. Es más, creo que es toda cultura. La posición dominante dentro de las iglesias es una posición bastante negativa, tanto respecto a los derechos sexuales como a los derechos reproductivos. El cristianismo, a lo largo de los siglos, se ha encargado de moralizar a la sexualidad humana, ¿sí?, y se ha encargado también de defender un sistema patriarcal, binarista y heteronormado, donde, por ejemplo, no tienen lugar diferentes expresiones de la sexualidad. Por ejemplo, personas homosexuales, bisexuales, trans, lesbianas. Respecto, por ejemplo, a los derechos reproductivos, hay iglesias que condenan, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos, y algunas que llegan más allá condenando el uso de métodos conceptivos, por ejemplo, el desarrollo de tratamientos de fertilización asistida. Esta disociación que se produce ya desde los primeros siglos dentro de la iglesia cristiana de la sexualidad dentro de lo reproductivo y de lo placentero, que debería estar integrado a la sexualidad, ubica moralmente a lo reproductivo del lado de lo bueno y a lo placentero del lado de lo pecaminoso, de lo malo. Entonces, al reducir solamente al ámbito, a la sexualidad, al ámbito de lo reproductivo, nos hace caer también en una doble moral, porque nos hace ser poco realistas, porque si no, todas las relaciones sexuales que se tengan, obviamente, dentro del matrimonio, muchas iglesias lo recalcan, si son fuera es pecado también, pero dentro del matrimonio debería ser pura y exclusivamente para la reproducción. Entonces, dudo que
hoy, en el siglo XXI, las personas, digamos, vivencien a su sexualidad o vivencien a la sexualidad solo como o dentro de un aspecto reproductivo. Vuelvo a repetir, el cristianismo tiene una gran deuda con la sexualidad, incluso, digo, desde el principio, donde, por ejemplo, negar lo placentero de lo sexual, de la sexualidad, es también ir en contra, de alguna manera, a lo que de amoroso tuvo la creación. ¿Sí? Porque el placer, como parte de la vida humana, ¿sí? Es algo creado por Dios y querido por Dios. Dios nos creó para vivir en plenitud. Es por eso que el cristianismo tiene una gran deuda con la sexualidad humana, porque a través de los siglos se ha encargado de generar una concepción negativista y condenatoria de la sexualidad humana. Por lo tanto, muchas iglesias hoy en día sostienen este tipo de concepciones respecto de la sexualidad humana. Considero que la educación que reciben los fieles dentro de las iglesias respecto de la sexualidad, en muchos casos, tiene muy poco que ver con lo que consigna la ley. Se ha observado en muchos ámbitos eclesiales, incluso instituciones educativas confesionales, que se producen recortes dentro de los contenidos que contempla la ESI, la Educación Sexual Integral, y se presenta una visión parcializada de la sexualidad y reduccionista de la sexualidad. Por lo general, se puede observar como un común denominador el reduccionismo biologicista, o sea, reducir a la sexualidad humana pura y exclusivamente al ámbito de lo biológico, y es uno de los principales argumentos que utilizan muchas de las iglesias para negar, por ejemplo, la diversidad dentro de las expresiones de la sexualidad, porque siguen sosteniendo de alguna manera, como decía en respuestas anteriores, y defendiendo a rajatabla este sistema patriarcal, binarista, hombre, mujer y heteronormado, donde la única expresión válida de la sexualidad es, y socialmente aceptada y cristianamente aceptada o eclesialmente aceptada, es la heterosexualidad. En los diferentes espacios de trabajo religioso, de culto en nuestra iglesia, buscamos hacer referencia a la sexualidad desde esta concepción amplia que tenemos de la sexualidad humana, donde, como les explicaba en respuestas anteriores, buscamos una vivencia integrada. La persona que viene al culto, la persona que trabaja pastoralmente en nuestras comunidades, es un sujeto sexual. Entonces, tiene todo el derecho de expresar libremente su sexualidad, ¿sí? Y también cómo autodetermina el género al cual pertenece. Entonces, cuando como les decía, no somos una iglesia de comunidades inclusivas, por lo tanto dentro de nuestras comunidades existen personas que se identifican como heterosexuales, personas que se identifican como homosexuales, etc. Por lo tanto, siempre se hace alguna referencia, por ejemplo, a la diversidad. De hecho, nuestra iglesia celebra cultualmente a la diversidad, digamos, desde
en lugar de el sufrimiento, el dolor y el martirio que muchas personas sufren en las distintas sociedades, en las distintas culturas, respecto de no poseer una sexualidad ajustada a los cánones culturales determinantes dentro de ese ámbito. Por lo tanto, como un modo de hacer visible, de visibilizar y de acompañar a la diversidad sexual, nuestra Iglesia cultualmente celebra, por ejemplo, el Día del Orgullo. También otra de las cuestiones importantes es que las personas, todas las personas tienen acceso, tienen el mismo derecho de acceder a los sacramentos dentro de nuestra Iglesia. Es así que, por ejemplo, celebramos matrimonios de personas del mismo sexo. Entonces, el amor, el placer, la diversidad y la sexualidad misma, de alguna manera, se encuentran presentes. La educación que brindan algunas iglesias, muchas iglesias, respecto de la sexualidad humana, impacta de manera negativa en jóvenes y adolescentes, incluso de manera patologizante. Este discurso negativista y condenatorio que muchas comunidades eclesiales desarrollan alrededor del ámbito de lo sexual hace que, por ejemplo, en la adolescencia, donde se dan las primeras experiencias genitales, por ejemplo, o coitales, porque no podemos hablar que sean las primeras experiencias sexuales, porque en esta concepción amplia de la sexualidad que venimos trabajando o charlando, la sexualidad está presente desde siempre y para siempre en la vida de la persona. Incluso si hablamos que la sexualidad es un constructo cultural, la sexualidad está presente incluso antes del nacimiento de la persona. Pero bueno, vamos particularmente a lo que la pregunta, la respuesta a la pregunta. Impacta de manera negativa porque llena de dudas, de miedo, de temores a los adolescentes. Comienzan aquellos adolescentes que, por ejemplo, empiezan a autodeterminar su género o su expresión de la sexualidad de un modo que no se ajuste al heteronormado, a la heterosexualidad. Comienzan a pensarse pecaminosos, a pensarse enfermos, a pensarse como cristianos de segunda. Incluso muchas iglesias propician este cristianismo de élite, donde si responden al sistema patriarcal, binarista y heteronormado, son cristianos de primera. El resto que no encaja dentro de este sistema o este paradigma vienen a ser cristianos de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y así. Entonces, ¿por qué digo patologizante? Porque muchas veces se desarrolla en adolescentes grandes sentimientos de culpa, una personalidad muy culpógena respecto de, por ejemplo, las sensaciones que produce corporalmente la sexualidad, porque también se reduce a la sexualidad solamente dentro de lo corporal, otra vez disociando, ¿no? Entre mente y cuerpo, donde tendríamos que hablar de una unidad integral. Pero bueno, ¿qué pasa? Estas patologías muchas veces generan escrúpulos, grandes escrúpulos, conductas ascéticas muy marcadas en adolescentes y en jóvenes, una sensación permanente de frustración y de fracaso por no poder cumplir con estos estándares de pureza, porque esa es una palabra muy usada en algunos ámbitos eclesiales, donde la pureza tiene que ver justamente con la sexualidad,
ahí vemos un sesgo terrible, ¿sí?, de la pureza vista pura y exclusivamente desde el punto de vista de lo sexual, donde en muchos ámbitos la impureza viene del lado de las prácticas sexuales. Entonces, justamente tanto en adolescentes como en jóvenes genera mucho sufrimiento esta concepción negativista, exclusivista y condenatoria de la sexualidad. Los adultos reciben estas concepciones de la sexualidad humana también de manera bastante negativa. ¿En qué sentido lo digo? Recordemos que el adulto que ha tenido hijos, ¿sí?, tiene la responsabilidad de la crianza. Y el adulto parece, yo siempre digo que la adultez es como la etapa de la desmemoria. Y quiero decir con esto, en el consultorio muchas veces escucho a papá, mamá de un adolescente que están observando, ¿sí?, conductas más sexualizadas en sus hijos, preocupados, con temor, extrañados incluso, con falta de herramientas o de elementos para poder acompañar a este hijo, hija, hije en esta etapa de la vida, y incluso hasta a veces escandalizados de lo que observan en este hijo. Y yo siempre les traigo a la memoria y les digo, ¿pero ustedes fueron adolescentes alguna vez? ¿Y qué hacían en la adolescencia? ¿Cómo vivía la sexualidad en la adolescencia? Entonces esta toma de realidad del adulto muchas veces hace que puedan cambiar de posición, ¿sí?, y concebir a la crianza no como una cuestión de responsabilidad absoluta y a rajatabla, que si bien obviamente tiene toda la responsabilidad, pero a lo que me refiero es que no es solamente transmisión la crianza también es acompañamiento. Entonces, en adultos que, por ejemplo, tienen una vivencia diferente de la sexualidad dentro de este paradigma que les vengo nombrando, también impacta negativamente porque el adulto de alguna manera se siente desencajado, ¿sí?, de la vida cristiana, por lo tanto ya tiene mayor decisión y mayor posicionamiento frente a la vida y por lo general se aleja de las comunidades eclesiales. Si ha sido un adolescente que ha tenido una fuerte participación, cuando se decide por vivir plenamente su vida sexual o su vida, lamentablemente en muchos de los casos se sienten con el dolor de tener que abandonar a la comunidad eclesial. Por eso los adultos también reciben bastante negativamente este tipo de concepción. También, por ejemplo, está muy unido dentro de la sexualidad y dentro de la vida amorosa, ¿sí?, al matrimonio. Entonces, muchas comunidades eclesiales, por ejemplo, ven al divorcio, a la disolución del matrimonio como pecaminosa, ¿sí?, como una falta grave, como un estado de pecado. Entonces, estas personas se encuentran excluidas de la participación o del acceso a muchos sacramentos, por ejemplo. Entonces, también de alguna manera impacta negativamente y de una manera patologizante también en los adultos, generando todo esto que venía repitiendo desde los adolescentes y jóvenes, ¿no? Sentimientos de culpa, frustración, sentimientos de no encajar, de sobrar, de no tener un lugar. Y también
si la vivencia, digamos, o las concepciones de la sexualidad van más por el lado de la apertura, más por el lado de lo integrativo, más por el lado de lo positivo, impacta obviamente de otra manera en la personalidad, humanizando a la sexualidad y humanizando al cristiano. Esa es otra gran deuda del cristianismo. El cristianismo durante siglos angeló al ser humano, lo convirtió en puro espíritu, ¿sí?, en lugar de humanizarlo. Y el mismo Dios se hizo hombre en Cristo. Entonces, justamente esto es, humanizar la sexualidad hace que estos sentimientos de temor, de culpa, vayan disminuyendo, se vayan integrando, ¿sí?, estas vivencias, se vayan aceptando, se vayan vivenciando con libertad y por lo tanto vayan propiciando espacios sanadores, espacios liberadores, espacios contenedores. Entonces, por eso depende de la concepción de sexualidad que se transmita desde la comunidad eclesial, es que va a impactar de manera positiva o negativa en las personas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un texto bíblico es la complejidad que resulta de querer extraer de modo directo del texto, de la narración bíblica, pautas o pautas de conducta o de comportamiento. Tenemos que tener en cuenta que este texto particular fue escrito para un grupo de lectores u oyentes originales dentro de un contexto socio, histórico y cultural determinado. Por lo tanto, resulta dificultoso querer extraer del texto de modo unívoco o de modo unidireccional respuestas a cuestiones o preguntas contemporáneas. Esto no quiere decir que la Biblia hoy ya no tenga validez porque es un texto antiguo. No. Esto lo que quiere decir es que tenemos que ser honestos a la hora de acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos al texto sagrado. Existe lo que se conoce como literalismo selectivo, que muchos grupos fundamentalistas lo tienen a flor de piel. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan determinados textos bíblicos para poder justificar su accionar, sobre todo excluyente y antiderecho, ¿sí? Fundamentalismo siempre va de la mano del antiderecho, y estas personas utilizan, podríamos decir o pensar, un texto fuera de contexto siempre sirve de pretexto, dice un dicho. Entonces, este literalismo selectivo que grupos fundamentalistas esgrimen para poder justificar su proceder es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un texto bíblico o a la hora de que se utilice determinado texto bíblico para condenar determinado comportamiento o pauta de conducta contemporánea. Dentro del libro del Génesis encontramos dos relatos de la creación del mundo y de la creación del ser humano. Estos dos relatos, que muchas veces no somos conscientes de que existen, siempre pensamos que es uno solo, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo principal que manifiestan es la diversidad y la bondad creadora de Dios. Dios es diversidad. De su amor creador, de su bondad creadora, surge todo el mundo, surge todo el cosmos, surge todo el universo. Por lo tanto, tenemos que concebir a la divinidad como diversidad plena. En Génesis, del 1 al 3, del capítulo 1 al capítulo 3 aproximadamente, nos encontramos con estos dos relatos de la creación, los cuales, si nos ponemos a comparar, vamos a encontrar que tienen diferencias, ¿sí? Y que pertenecen a dos tradiciones judías, ¿sí?, diferentes. Por lo tanto, tienen una impronta particular que incluso a veces no le podemos encontrar un orden lógico. Por ejemplo, en el segundo relato, que empieza aproximadamente en el capítulo 2, donde, por ejemplo, la luz ya existía antes de que Dios creara el sol y las estrellas.
¿sí? O, por ejemplo, que el mandato de alimentación universal es el vegetarianismo. Dios les ofrece a la especie humana que pueda alimentarse de todos los frutos, menos de uno, pero de todos los frutos, ¿sí? En ningún momento dice que coman animales, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar estos textos, y unido a lo que más o menos les vengo expresando anteriormente, es que no podemos derivar directamente éticas universales de estos textos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos sacar leyes absolutas, ¿sí?, que sean aplicables a todos los hombres o a todos los seres humanos en todos los tiempos y en todos los lugares. Tenemos que tener en cuenta que estos relatos son de orden mitológico porque expresan creencias ancestrales del pueblo judío a partir de cuál fue el principio de todo o el principio de la creación del universo. Es común que se utilice de forma peyorativa, burlista, decir o estos grupos fundamentalistas dicen Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Si me toca de cerca porque es mi nombre, pero bueno, así es el dicho. Justamente para reafirmar varón y mujer los creó Dios. Por lo tanto, fundamentan a partir de estos relatos primero la institución del matrimonio patriarcal, ¿sí?, donde en ningún momento, ¿sí?, se lo establece como tal. Después la heterosexualidad obligatoria, porque solamente se está hablando de atracción del varón hacia la mujer. Eso hay que aclararlo también. La atracción es siempre del varón hacia la mujer no puede tener atracción hacia el varón, ¿sí? La mujer no tiene deseo sexual para el Génesis. Entonces, el único que se siente atraído es el varón. Y tiene sus licencias, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto, no? Por ejemplo, en Génesis 1 nos encontramos con que el mandato que Dios le da al primer hombre y a la primera mujer, por decirlo de alguna manera, es tengan muchos hijos, multiplíquense. Por lo tanto, si nosotros tomamos a rajatabla lo que dice el texto, de manera literal, la única posibilidad del ser humano es la procreación. Tiene que nacer y desarrollarse para poder llegar a ser y a procrear la mayor cantidad de hijos posible. Por lo tanto, debe unirse un varón a una mujer, como dice el texto, y procrear. Nada de planificación familiar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vemos como el absurdo, ¿no?, si queremos tomar este literalismo, incluso la deshonestidad exegética o hermenéutica, que son las dos disciplinas que se encargan de la interpretación de los textos bíblicos. Muchas veces este literalismo selectivo es deshonesto intelectualmente, ¿sí?, a partir de esta exégesis o hermenéutica sesgada o tergiversada que se hace del texto. Por ejemplo, si también tomáramos a rajatabla lo que dice el texto bíblico, ¿sí?, es que las personas solteras no serían agradables a Dios. Sin embargo, tenemos ejemplos de solteros y solteras dentro de los relatos bíblicos que fueron agradables a Dios. Jesús es uno de ellos, Jeremías, ¿sí? Entonces, otra cuestión es la ley del levirato. ¿Qué quiere decir esto? Yo no creo que de estos grupos fundamentalistas, si por ejemplo una pareja no tuvo hijos y muere el varón, yo no creo que ningún varón de estos grupos fundamentalistas se sienta en la obligación de ocupar el lugar del hermano muerto, convivir con la viuda para asegurarle descendencia, como dice la ley del levirato. Entonces, estas lecturas de literalismo selectivo fundamentalista que se hace de la Sagrada Escritura sirven
pura y exclusivamente para generar discursos de odio, discursos discriminatorios, discursos de muerte. Yo los llamo así. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos a pastores, pastoras, religiosos, sacerdotes, hablar de esa manera tan cruel, tan dolorosa, tan anticristiana, por ejemplo, de la diversidad sexual, de seres humanos creados por Dios, que llega al punto de generar en los grupos, en estos grupos, conductas incluso generadoras de muerte, de ataques hacia las personas, ¿sí? Por eso yo lo llamo discursos de muerte. Es muy grave lo que se hace a la hora de tomar estos textos para justificar este tipo de acciones. Para concluir, me gustaría retomar la idea primera que les expresé sobre la diversidad. Dios es diversidad. En la divinidad están contenidas todos los modos, formas de expresión de la sexualidad humana. El discurso patriarcal, binarista y heteronormado nos ha vendido o nos ha presentado a un Dios varón todopoderoso. Sin embargo, los textos del Génesis nos dicen que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por lo tanto, ahí vemos que en Dios está contenida la sexualidad humana. La sexualidad fue creada por Dios, querida por Dios para la plenitud de la especie humana. Mi experiencia personal respecto a la educación sexual recibida en la iglesia es bastante triste, nefasta se podría decir. Durante mi adolescencia se hacía mucho hincapié en el tema de la pureza, como les decía en alguna respuesta anterior, y todo acto impuro tenía que ver con netamente lo sexual. Entonces, el mismo hecho de tener sensaciones, de sentir, ya era pecaminoso. Uno vivía cargado de culpa, lleno de frustración, porque nunca alcanzaba este ideal de pureza que se nos pedía, este ideal de pureza como el mismo Cristo, ¿sí? Que se nos ponía como ejemplo, o los santos, las santas que se nos ponían como ejemplo, con esta perspectiva disociativa, donde parecía que ni Jesús, ni los santos, ni las santas eran seres sexuados, seres sexuales. Sin embargo, eran seres humanos y como tales, habíamos dicho en respuestas anteriores, todos, todas y todes somos seres sexuales. Entonces, estas conductas de la adolescencia bastante persecutorias también, ¿no? Porque uno sentía vergüenza, sentía culpa, como les decía, la frustración era muy grande también, y todo eso lo que hacía era más alejarme de Dios, alejarme de la iglesia, que integrarme, sentirme contenido, sentirme incluido. También lo podía observar en otros adolescentes u otras adolescentes que compartían conmigo los distintos grupos pastorales. Siempre se hacía hincapié en el tema de la pureza, como les decía. Entonces, fue una experiencia bastante negativa, ¿sí? Una experiencia de una negación profunda de nuestro ser sexual. Esta espiritualización tan marcada, ¿sí? Donde lo único que importaba era el espíritu y el cuerpo era lo pecaminoso, lo que traía la tentación. Había que estar siempre pendiente de vencer la tentación, había que estar siempre alerta, ¿sí? De vencer la tentación, y a lo mejor siempre se hacía hincapié en la conducta sexual y no, por ejemplo, en otras conductas o en otras acciones realmente graves o realmente perjudiciales para con nuestros hermanos o hermanas.
Pero bueno, el hincapié estaba justamente en poder cumplir con esos estándares de pureza que se nos exigía. Esto durante mucho tiempo me llevó de un trabajo interno, de un trabajo de oración, de un trabajo de reflexión, de un trabajo de aceptación, de un trabajo de autodeterminación de mi ser sexual, de asumir mi sexualidad como parte integrada de mi personalidad, que llevó muchos años de sufrimiento, muchos años de oscuridad. Por eso gran parte de mi causa, digamos, dentro del ministerio pastoral es justamente acompañar a adolescentes o a jóvenes en poder integrar, en poder aceptarse, asumirse como seres sexuales y poder vivir en plenitud este don de Dios que es la sexualidad. Y es por eso que accedí justamente a esta entrevista como parte de esta causa ministerial que asumo, de poder acompañar, de poder mostrar a las personas que Dios quiere que vivamos en plenitud, y vivir en plenitud es también aceptar, asumir e integrar nuestra vida sexual dentro de nuestra vida toda, ¿sí? No podemos vivir disociados. La disociación produce patología, produce doble moral, produce doble vida. Entonces la idea es justamente poder vivir una vida plena, integrada dentro del cristianismo, sabiéndonos amados, queridos e invitados por Dios a formar parte de su iglesia. Agradezco este espacio para poder compartir con ustedes estas cuestiones tan importantes como lo es la sexualidad humana y la vivencia cristiana de dicha sexualidad. Muchas gracias.